El sauna de la perdición. En un tranquilo pueblo de los alrededores de México, había un sauna que solía ser un lugar de relajación y descanso. Sin embargo, la paz se vio perturbada cuando misteriosas desapariciones y asesinatos comenzaron a atormentar a la comunidad. Había un asesino entre ellos. El rumor sobre los horrores que acechaban el pacífico pueblo pronto se esparció como un reguero de pólvora. Los habitantes se volvieron paranoicos, mirándose con recelo en las calles y evitando el sauna a toda costa. Algunos creían que el lugar estaba maldito, mientras que otros pensaban que un psicópata había tomado la tranquilidad del pueblo como su caza. Un periodista curioso, llamado Eduardo, decidió investigar el misterio detrás de los baños de vapor. Había oído innumerables historias espeluznantes, pero su determinación y curiosidad lo impulsaron a desentrañar la verdad. Llegó al pueblo, donde la atmósfera pesada parecía abrazarlo con susurros gélidos. Su primera parada fue justamente a la entrada del epicentro de los horrores. En la fachada, el letrero oxidado se balanceaba inquietantemente con el viento, como si el edificio mismo protestara por las pesadillas que contenía. Al entrar, Eduardo se encontró con un recepcionista solitario que tenía la mirada fija en el suelo. ¿Puedo ayudarte, señor?, preguntó el recepcionista con una voz que parecía más un suspiro. Eduardo explicó su intención de investigar los misterios que rodeaban el sauna. El recepcionista, temeroso, miró a su alrededor antes de susurrarle una advertencia. Es peligroso. La maldición se aferra a este lugar. Los muros escuchan, y el asesino nunca está lejos. El periodista recibió una llave de la habitación más cercana, que servía como su alojamiento temporal. Mientras se instalaba, no pudo evitar notar las miradas furtivas de los lugareños, quienes se alejaban con expresiones de temor en sus rostros cuando se cruzaban con él. Esa noche, Eduardo decidió visitar el sauna una vez más, esta vez con la esperanza de descubrir pistas en la oscuridad. Se adentró en las instalaciones, donde el calor era sofocante y el vapor se alzaba como espectros danzantes en la penumbra. El eco de sus propios pasos se mezclaba con sus latidos rápidos. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. En una esquina de la sala de vapor, había una serie de grabados en la pared. Dibujos sangrientos y perturbadores que representaban los asesinatos que habían ocurrido en el pueblo. Se dio cuenta de que las víctimas eran retratadas en detalle, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. La revelación le dejó sin aliento, y cuando se dio la vuelta para abandonar el lugar, una sombra siniestra se alzó detrás de él. El asesino había llegado, acechando en las sombras del recinto de vapor. Eduardo, atrapado en una habitación de vapor lúgubre y sofocante, sintió la presencia del asesino detrás de él. Su pulso se aceleró mientras una ráfaga de miedo se apoderaba de su cuerpo. Giró lentamente para enfrentar a la sombra oscura, y sus ojos se encontraron con los del asesino, que brillaban con un malestar profundo. El intruso estaba envuelto en ropas oscuras y sostenía un cuchillo brillante con un filo mortal. Eduardo sabía que su vida pendía de un hilo. En ese instante, el recuerdo del consejo del recepcionista resonó en su mente. Los muros escuchan. Con nervios de acero, Eduardo decidió hablar. ¿Qué quieres?, balbuceó. La figura siniestra no respondió con palabras, pero su mirada hablaba de una locura insondable. Avanzó lentamente hacia Eduardo, el cuchillo en alto. En ese momento, una revelación lo golpeó. Eduardo recordó los grabados en la pared y se dio cuenta de que tenía que descifrar el misterio para sobrevivir. Esos grabados en la pared. ¿Qué significan?, gritó desesperadamente. La figura vaciló por un instante antes de responder en un susurro espeluznante. Las almas atrapadas deben ser liberadas. Eduardo entendió que el asesino tenía un motivo más allá de la locura, algo relacionado con las almas de las víctimas. Aprovechó este destello de humanidad en la figura para lanzarse hacia la puerta de escape. En un frenesí, corrió a través del espeso vapor, los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Logró escapar del sauna, pero sabía que su vida seguía en peligro. Ahora, con un misterio por resolver y un asesino implacable en sus talones, Eduardo estaba decidido a descubrir la verdad detrás de las almas atrapadas y poner fin a la pesadilla que asolaba el pueblo. Eduardo sabía que su investigación estaba lejos de terminar. Tras escapar de aquel baño de sudoración, regresó a su habitación y comenzó a buscar información sobre el pueblo y su historia.
encontró antiguos diarios que hablaban de una leyenda local, un relato que se tejía con oscuros rituales y almas atrapadas. Según dicha información, hace décadas un grupo de aldeanos desesperados buscó un antiguo ritual en un manuscrito oculto para tratar de recuperar a sus seres queridos fallecidos. El ritual involucraba sacrificios humanos y un pacto oscuro con fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, el resultado fue un desastre, y las almas de las víctimas quedaron atrapadas en aquella cámara de calor, el lugar en donde Eduardo vio aquellos grabados en la pared. Eduardo también descubrió que el asesino, quien se hacía llamar el Redentor de Almas, creía que liberar estas almas era su deber. Estaba convencido de que solo al completar el ritual con el número necesario de sacrificios, podría liberar a las almas atrapadas y poner fin a la maldición que había caído sobre el pueblo. Determinado a detener al asesino antes de que se cobrara más vidas, Eduardo se embarcó en una búsqueda para encontrar el manuscrito del ritual. Creía que si podía descifrar el proceso, podría encontrar una manera de detener al asesino y liberar a las almas atormentadas. Su búsqueda lo llevó por caminos retorcidos y oscuros. Se adentró en la historia secreta del pueblo, buscando pistas en los lugares más inusuales. Mientras avanzaba, las sombras acechaban en cada esquina, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Eduardo sabía que el tiempo apremiaba, ya que el asesino seguía su macabra búsqueda de almas. Con el manuscrito en su mira, se adentró aún más en la oscuridad, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para detener al supuesto redentor de almas, y liberar al pueblo de su pesadilla interminable. Eduardo continuó su búsqueda frenética, siguiendo las pistas del manuscrito del ritual en los lugares más oscuros del pueblo. Las pesadillas acechaban sus noches y la sensación de ser observado lo perseguía en cada paso. No obstante, su determinación seguía intacta. Finalmente, después de semanas de búsqueda incansable, Eduardo dio con el lugar donde se guardaba el manuscrito. Estaba oculto en el sótano de una casa abandonada en el centro del pueblo. Las páginas amarillentas y llenas de símbolos incomprensibles parecían emanar una energía oscura. Eduardo comenzó a traducir las palabras, desentrañando el oscuro ritual paso a paso. Mientras lo hacía, podía sentir cómo la presión de lo desconocido pesaba sobre él. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, y su corazón latía con fuerza en su pecho. El tiempo era esencial, y Eduardo sabía que debía actuar con rapidez. Armado con el conocimiento del ritual, se enfrentó al asesino en aquel sauna del horror. Allí, en medio del vapor y el calor asfixiante, se desató un enfrentamiento épico entre el periodista y el asesino. El Redentor de Almas, al descubrir que Eduardo había descifrado el ritual, lo atacó con una furia desenfrenada. El cuchillo brillante se alzó en el aire, y el periodista luchó por su vida mientras esquivaba los golpes mortales del asesino. Los grabados en la pared parecían susurrar y gemir a su alrededor. Con una astucia audaz, Eduardo logró completar el ritual antes de que el asesino pudiera acabar con él. Una ráfaga de luz cegadora llenó la sala, y el aire se llenó de lamentos y gemidos de las almas atrapadas. El autoproclamado Redentor de Almas cayó de rodillas, derrotado. Las almas, finalmente liberadas, se elevaron hacia el cielo en un remolino de luz, y la maldición que había atormentado el pueblo se disipó. El asesino, vencido y agotado, miró a Eduardo con una mezcla de sorpresa y alivio en sus ojos. El pueblo volvió a encontrar su paz, y Eduardo se convirtió en una figura legendaria, conocido como el Redentor de Almas. La historia del sauna de la perdición y su resolución se convirtió en un cuento de terror que se contaba a los valientes, como una advertencia de los horrores que pueden acechar en lo más oscuro de la humanidad. Así, con la maldición rota y la paz restaurada, el pueblo pudo finalmente cerrar ese oscuro capítulo de su historia, y Eduardo se fue con la satisfacción de haber enfrentado a la oscuridad y haber triunfado sobre ella. Los cuervos. Parte 1. El cambio inquietante. En el pintoresco pueblo de Porto Miltra, la vida solía ser tranquila y apacible. Sus calles adoquinadas estaban adornadas con casas de colores brillantes y jardines llenos de flores. Los cuervos, con sus graznidos familiares, eran una parte cotidiana del paisaje, y sus negras siluetas volaban en el cielo, creando una sensación de comunidad y pertenencia. Sin embargo, todo cambió un día. Lo que solía ser el graznido familiar de estas aves se convirtió en un grito estridente y aterrador que llenaba el aire del pueblo. Los cuervos, antes pacíficos y compañeros de los habitantes,
ahora parecían llevar consigo una presencia ominosa que causaba escalofríos en la espina dorsal de cualquier persona que los mirara a los ojos. José Alejandro, un hombre de naturaleza tranquila y feliz, se convirtió en el protagonista involuntario de esta pesadilla. Su casa, ubicada en el corazón del pueblo, se encontraba justo al lado de un viejo roble, el lugar preferido de los cuervos para reunirse. Como si hubieran perdido la razón, los cuervos comenzaron a aterrizar en su jardín, llenándolo de su graznido inquietante y picoteando aterrados en la tierra. Intrigado y preocupado, José comenzó a llevar un registro de sus observaciones. Notó que los cuervos no solo habían perdido su apacible comportamiento, sino que también se estaban reuniendo en números cada vez mayores en un rincón remoto del pueblo, formando un oscuro y ominoso círculo. La tranquilidad de Portomiltra se había desmoronado, y el pueblo vivía con el constante ruido de los cuervos. La tensión se apoderó de la comunidad, y los habitantes, confundidos y asustados, no sabían a quién recurrir ni qué hacer. Los ancianos del pueblo, que normalmente eran fuentes de sabiduría y consejo, se retiraron a sus hogares y se negaron a hablar sobre el asunto. Algunos murmuraban que los ancianos conocían un antiguo secreto relacionado con el comportamiento de los cuervos, pero guardaban silencio obstinado al respecto. La vida en Portomiltra se había convertido en una pesadilla interminable. José, un hombre apacible que amaba la rutina de su vida, se vio arrastrado a una misión desesperada: descubrir la razón detrás del cambio de comportamiento de los cuervos y salvar a su comunidad de la creciente amenaza. El destino del pueblo pendía de un hilo mientras se adentraba en las profundidades de una misteriosa y escalofriante conspiración aviar. Parte 2. Las revelaciones oscuras. José Alejandro, inquieto y decidido, no podía soportar más la extraña situación en Portomiltra. Los cuervos, que una vez habían sido sus compañeros en la tranquilidad de su jardín, se habían convertido en una fuente constante de pesadillas. Sabía que debía descubrir la verdad detrás de este cambio aterrador, y su búsqueda de respuestas lo llevó a un lugar inesperado: las historias de los ancianos del pueblo. Una noche, José se presentó en la casa de Abigail Sánchez, la anciana más respetada de Portomiltra. Abigail, con sus arrugas profundas y ojos sabios, siempre había sido la fuente de consejos y sabiduría para el pueblo. Sin embargo, en los últimos días, había evitado las miradas de sus vecinos y se había recluido en su hogar. José golpeó la puerta de Abigail con cuidado, y ella lo recibió con una mirada temerosa. Con voz suave pero firme, José le preguntó sobre los cuervos, sobre su cambio inexplicable y el oscuro círculo al que se habían unido. Abigail suspiró, como si llevara una pesada carga sobre sus hombros. Los cuervos son guardianes de un antiguo mal, José. Durante siglos, han mantenido una entidad demoníaca sellada bajo tierra, asegurándose de que nunca se liberara. Pero algo ha alterado su paz, y temo que el demonio amenaza con despertar. Alejandro estaba atónito por la revelación. Un antiguo demonio bajo tierra que los cuervos habían estado manteniendo a raya. La historia le parecía inverosímil, pero la evidencia de la inusual conducta de los cuervos estaba ante sus ojos. Abigail continuó, explicando que había una forma de reforzar el sello que mantenía al demonio aprisionado, pero que requería conocimientos y habilidades que solo los ancianos del pueblo poseían. Sin embargo, no estaban dispuestos a hablar sobre el ritual o ayudar en la tarea. Decidido a evitar la catástrofe, José buscó a los otros ancianos en busca de respuestas. Pero se encontró con una resistencia implacable y un muro de silencio que lo desalentó. Parecía que la comunidad no estaba dispuesta a enfrentar la oscura verdad que había estado oculta durante generaciones. La tensión en Portomiltra se incrementó a medida que los cuervos parecían más perturbados y hostiles. Las vidas de los lugareños corrían peligro, y José se encontraba en medio de una encrucijada. Debía encontrar la manera de fortalecer el sello antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué oscuro secreto guardaban los cuervos y cómo podría detener su aterrador asedio antes de que Portomiltra quedara sumido en la oscuridad? Parte 3. La carrera contra el tiempo. José Alejandro comprendió que no podía depender de los ancianos del pueblo para resolver la amenaza de los cuervos y el demonio que yacía bajo tierra. El destino de Portomiltra dependía de él y de su habilidad para descubrir cómo fortalecer el sello. Con su determinación inquebrantable, se embarcó en una búsqueda solitaria. Buscó libros antiguos en la biblioteca del pueblo, investigó en archivos polvorientos y estudió símbolos y rituales de protección. No descansaba ni un segundo, y cada día que pasaba,
los cuervos parecían más enojados y desesperados por evitar que tuviera éxito. A medida que profundizaba en su investigación, se encontró con un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro que hacía referencia a un ritual de sellado. Las páginas, desgastadas y amarillentas, estaban llenas de símbolos antiguos y fórmulas misteriosas. José tenía la corazonada de que este libro contenía la clave para fortalecer el sello. De vuelta en su casa, él pasaba noches enteras traduciendo el antiguo texto y descifrando los secretos del ritual. Se dio cuenta de que necesitaría la ayuda de los ancianos del pueblo, pero no podía rendirse ante su silencio obstinado. Una noche, después de semanas de investigación, Alejandro tuvo un sueño inquietante. Un cuervo negro como el carbón se le apareció en su sueño, con ojos que brillaban como brasas ardientes. El cuervo croó un mensaje oscuro en el sueño de José. La hora se acerca, José Alejandro. El demonio ansía su libertad y los cuervos son su voz. Debes reforzar el sello antes de que sea demasiado tarde. Este sueño lo impulsó a volver a los ancianos, con una determinación renovada. Habló con ellos sobre sus descubrimientos y el peligro que acechaba. Aunque al principio se mostraron renuentes, el sueño y la urgencia en la voz de José los convencieron de que debían unirse para evitar la catástrofe. Juntos, comenzaron a prepararse para el ritual de sellado. Se reunieron en un rincón apartado del pueblo, el mismo lugar donde los cuervos habían formado su oscuro círculo. La tensión era palpable mientras el ritual comenzaba. Los ancianos, con su conocimiento ancestral, guiaron a José en la realización de los gestos y las palabras del antiguo ritual. El cielo se llenó de graznidos furiosos de los cuervos mientras luchaban por evitar que el ritual tuviera éxito. Pero los aldeanos, unidos en su determinación, completaron el ritual. Una ráfaga de energía mágica llenó el aire y fortaleció el sello que mantenía al demonio bajo tierra. A medida que la última palabra del ritual resonaba en el aire, los cuervos se dispersaron, sus gritos agonizantes llenaron el cielo antes de desaparecer en la distancia. Porto Miltra estaba a salvo una vez más, y la comunidad había logrado evitar una catástrofe oscura. El precio de su seguridad había sido alto. Los cuervos, una vez pacíficos guardianes, habían desaparecido por completo, dejando un silencio inquietante en su estela. José Alejandro, con su valentía y determinación, había evitado una pesadilla, pero la misteriosa historia de los cuervos infernales quedaría grabada en la historia de Porto Miltra como un recordatorio de las fuerzas ocultas y los sacrificios necesarios para proteger lo que amamos.